sé si se han visto o han escuchado esta película de un niño que tiene una familia mexicana, se me olvidó el nombre en este momento, pero su familia está por allá, los que ya murieron, pues pasaron como otra vida y es como, ay, tan lindo, la de familia Disney. está viva, Sí, sí, la sí. de Disney. Ay, se Es me van. Coco, esa sí, es. Coco, No la vean. la abuelita Coco. Y es bonito, incluso uno dice, ay, sí, claro, mis seres un queridos, engaño. pero es un engaño. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este podcast de Inverso. Qué privilegio que juntos podamos estudiar la palabra del Señor con esta guía de estudio. Estamos en unos temas que son muy importantes para nuestra vida y para nuestra relación con Dios y nos estamos enfocando en Apocalipsis. El repaso pasado hablamos de Apocalipsis 17 que tiene relación con la adoración, con qué es Babilonia, quién es la ramera, cuál es ese sistema religioso y político que quizás nos está tratando de implantar Satanás para alejarnos de Dios. Hoy vamos a estudiar y vamos a ver lo que significa el vino que toman las personas que ofrece Babilonia. Nos hemos dado cuenta que ese vino nos habla de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, que son contrapuestas a lo que el Señor ha propuesto para nosotros poder tener una vida conforme a lo que Él nos ha mandado. Así que estas cosas que se nos presentan son comparadas como un veneno. Si alguien llega a ir a los tanques de Bogotá de agua potable y por chistecito, por gracia, por casualidad, llega a botar que mercurio, veneno, no te alcancé a escuchar bien, veneno, cualquier cosa que sea nocivo para la salud, pues quien beba de esa agua, ¿qué va a pasar? Va a morir inmediatamente. Va a morir. Lentamente. No sé si inmediata o va a sufrir o no, pero muere. Total. ¿Sí? Uh-huh. Lo mismo sucede con todas las personas o sucederá con las personas que beban del vino que ofrece Babilonia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas llevan a hacer lo contrario a lo que Dios nos ha propuesto en su palabra. Pero como hay un veneno, también hay un antídoto. Y ese antídoto es el mensaje de los tres ángeles. Así que en el estudio de esta semana nos vamos a ver cuáles son los engaños de Babilonia, pero también cuál es el plan de Jesús para contrarrestarlo. Así que ese primer engaño, de tantos que podemos ver, pero que nos vamos a enfocar en dos, es en la inmortalidad del alma. ¿Verdad, Lu? ¿Qué es la inmortalidad del alma? ¿De qué nos habla la lección con relación a este concepto, aspecto? Cuéntanos. Bueno, la inmortalidad del alma. Resulta que con el tiempo han surgido diferentes teorías que confunden mucho, ¿no? Con respecto a qué pasará después de la muerte, a dónde iremos y pues diferentes preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento con respecto a qué hay después de la muerte, ¿no? Y ahorita es muy común escuchar incluso en muchas iglesias cuando dicen, bueno, murió Está Carlitos con Jesús y está con Jesús. Ay, mató a Carlitos. Está descansando, ya está tranquilo. Y Carlitos que también han muerto. Y dicen, y está allá en los brazos de Jesús. Incluso las películas, ¿no? Es muy normal ver, no sé si se han visto o han escuchado esta película de un niño que tiene una familia mexicana, se me olvidó el nombre en este momento, pero su familia está por allá, los que ya murieron, pues pasaron como otra vida y es como, ay, tan lindo, la de familia Disney. está viva, Sí, sí, la sí. de Disney. Ay, se me van. Coco, esa sí, es. Coco, No la vean. la abuelita Coco. Y es bonito, incluso uno dice, ay, sí, claro, mis seres Es un queridos, engaño. pero es un engaño, es una manera que de manera lenta y sutil empiezan a mostrarnos que A la romantizar. muerte, a romantizar, y que claramente todos diríamos, no, sí, chévere, ¿a quién no quiere tener a su ser querido allá cuidándolo, esperándolo en una vida diferente? Pero la palabra de Dios es clara, ¿no? Y es muy específica cuando dice que la muerte, pues no tiene nada, o sea que es un sueño, ¿no? Ajá. Entonces, muy importante que entendamos que la inmortalidad del alma es uno de estos venenos que se han metido, que Satanás ha incrustado como un engaño sutil para también dejar
o hacer que nosotros desconfiemos de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, y que al final también, precisamente lo nombrabas, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Ajá. Entonces también desvirtúa como que ya no va a haber un juicio. Exacto, muy Muy bien. importante. ¿Ustedes qué piensan de esto de la inmortalidad del alma? Yo creo que daña totalmente esa promesa de poder ser resucitados por Dios para Así ir a es. estar con Él. Porque si hay después de la muerte, nuestra alma está ahí, o en otras creencias como que ellos nos están viendo, nos están observando. Entonces, en primera, si fuera real, las personas que murieron y nos están viendo, ¿cómo sufrirían viéndonos aquí a los demás que tal vez no, entonces no van al cielo, entonces fueron al infierno, o están tomando aquí decisiones que no los van a llevar allá? Y al final, ¿qué sentido tiene entonces resucitarlos si supuestamente ya están allá? Se Así rompe totalmente la promesa de la redención. Totalmente. Por eso, uno de los pilares del engaño de Babilonia es una falsa enseñanza con relación a la muerte, a la inmortalidad del alma, a darles a entender a las personas a través de un sistema religioso de que la muerte no es el fin, sino que es el principio. Y Que lo es el vemos en principio. muchas denominaciones. Hay gente que dice que sus seres queridos van al cielo o al infierno o están en el purgatorio, o que quizás renacen en la vida de otra persona y renacen en otras formas de vida. Cosas Tantas que maneras. son contrarias a lo que Dios nos ha manifestado en su palabra y que desvirtúan lo que es Dios, su autoridad y su poder para no solo tener juicio, sino para controlar la creación. Así que nos damos cuenta que este engaño que se presenta es muy sutil y se ha presentado de muchas formas, a través de muchas películas y de muchas maneras, para darle a entender a la gente de que usted puede, digamos, tener una vida que usted crea que es correcta. Al final, pues si le va bien, se va para el infierno, perdón, para el cielo, y si le va mal, se va para el Se va infierno. para el infierno. Entonces, También habrá gente eso, que eso crea genera como una falsa expectativa de la verdadera promesa que está haciendo Dios, Claro. que es Sí. vivir por la eternidad con Él. Así que es importante primero entender qué es la muerte. La muerte, como le decía Luisa, es un sueño. Es increíble que nuestro Señor Jesús compara la muerte con algo que es muy preciado y lindo para el ser humano, dormir. ¿Cuántos de nosotros que vamos a dormir quizás pensamos, ay, el otro día no voy a levantar, o nos sentimos angustiados o tristes porque vamos a dormir? No, yo creo que nos tiramos a la cama y Sabroso. Por fin llegó el descansamos. momento que más estoy esperando. Y dormimos tranquilos, confiando que al siguiente día todas las personas que mueren en Jesús experimentan la misma sensación. Y eso es algo duro. Sí. Yo he experimentado la muerte y eso no es para nada fácil. Pero cuando comprendemos que nuestro Señor Jesús compara la muerte con un sueño, es porque va a haber algo, una recompensa para todos los que le sean fiel a Él. Todos los que mueren en Cristo, dice Tesalonicenses, resucitarán primero. Así que esto nos deja claro que después de la muerte no hay nada. No hay nada. Que la inmortalidad del alma es un engaño de Satanás para desvirtuar lo que Dios ha hecho con la humanidad y lo que quiere hacer, ¿cierto? Y además que también la Biblia nos dice que los muertos nada saben, ¿no? Así Y como es. que voy a ir a preguntarle a mi familiar qué piensa de esto, consultarle. No, nada saben. Y eso, y que Dios en la Biblia nos diga que los muertos nada saben, también respalda eso de que Él va a venir. Porque en definitiva es lo que hicieron en vida, es como lo que decidieron en vida. Y sabes, hay un propósito que tú lo nombrabas con la inmortalidad del alma, es la influencia del espiritismo. Entonces, como creo que puedo hablar con un ser querido, con alguien, con el que sea que murió, entonces voy a consultar a un espiritista, a una persona que me ayude a comunicarme con ellos. Eso es algo satánico y eso es algo que fue prohibido por Dios en sus mandamientos y a través de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y por eso vemos el caso de Saúl. Sí. Y el caso de muchas personas que increíble, o sea, Saúl tuvo en vida al profeta Samuel. Samuel, sí. al profeta Samuel, y no lo obedeció. Pero ya después de muerto quería Ahí sí fue a buscarlo para hacer buscarlo. lo que... Y lo que pasó fue que no se presentó Samuel, se presentó Satanás, porque Satanás engaña. Y por Satanás sabe muchas cosas, o sea, Total, mucha gente, todo. ¿cuántos no ha escuchado? No, es que se me apareció y me dijo lo que yo ya viví, lo que yo ya vi, o sea, sabía cosas que nadie más sabía, por supuesto. Satanás tiene cada uno de sus aliados también conociendo la vida de cada uno. Así es. Y es posible, pues, que estas cosas se hayan dado, pero es una manera de engañarnos y también dejar de confiar en estas promesas de Dios. Y es, perdóname, es No, no, impresionante sí, claro. pensar lo que tú dices, o sea, si los muertos nada saben, ya sabemos que es Satanás el Ajá. que está haciendo esto. Exacto.
pero aún así muchas personas caen, ¿sí? Como que no, en realidad Eso iba a decir yo. fue mi familiar. Pero cuando nos aferramos a la Biblia y los muertos nada saben, ya sabemos que No. nada pasa, y entonces cuando empezamos a caer en esas prácticas, a buscar, a que quiero consultar, además lo que hizo Saúl, como que se empieza a deteriorar la forma en la que creemos y más fácil somos engañados. Total. Y por eso en Mateo 24 dice que incluso al final de los tiempos, es decir, en este momento, incluso los escogidos serán engañados. Porque este pilar de esta enseñanza que es satánica, pues separa mucho a la gente de Dios y les hace creer cosas que no son verdad. Y nos damos cuenta que también la Escritura, la Biblia, nos da también una orientación a otro pilar que es fundamental y que incluso Satanás está utilizando como un gran engaño para hacer sucumbir al pueblo de Dios. ¿Cuál es? Hablamos del domingo como día de reposo, cuando conocemos Tremendo. que es el día sábado. Así es. ¿No? Y es el mandamiento. El séptimo día es el que debemos guardar. Y todo empieza porque empieza a haber como esa unión entre la iglesia y los poderes, y empezó con Constantino cuando a él, históricamente, hay un historiador que lo revela, dice que él adoraba el sol, ¿sí? Para él era importante. Y lo empezó a volver ley, no era obligatoria, pero lo empezó a volver ley, y a raíz de eso, con el tiempo, se empezó a volver fundamental para los cristianos, porque ahí ya estaba como esa unión con los cristianos. Y ahí es donde podemos decir que Satanás le gusta usar verdades para mentir. ¿Sí? Sí hay que guardar, sí hay que hacer, pero cambiémosle un pedacito. Y la Cambiémosle un verdad día. es a medias, y un día, y entonces todo se desborona. E incluso al final va a ser tan duro ese tema del domingo, que los poderes van a decir, para que se acabe la inmoralidad del mundo, sea tan destruido que está, pues hagamos que todos realmente adoren y guarden un día. Eso va, que acudan a Dios en domingo, todos, hagámoslo ley, que todos acudan a Dios en domingo, y eso va a mejorar la moralidad. Muchas cosas van a bajar, los males van a bajar, pero vean cómo suena de bonito, ¿no? Como que las cosas van a bajar, el mal Todo va va a a bajar, estar bien. todo va a estar bien, Paz. pero empezó por lo negativo, porque estamos adorando justo el día que no era. Entonces, ¿Cuál es ese día? el sábado, hablamos del sábado, el séptimo día, y lo tocábamos en lecciones anteriores, ¿no? Ese fue el cierre de la creación, el sello de Dios para con nosotros, como si quitamos al sábado de Dios, de la creación y de lo que creemos, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué nos podemos quedar? No, con nada, porque ya digamos que todo lo que conocemos, o bueno, lo que su palabra dice, pues se desvirtúa, y entonces pues puede estar que todo lo que afirma la palabra pues queda sin bases, ¿no? Y también pues importante ver cómo de una manera, así que lo que tú decías, pues sutil, empieza a meterse pues que hay paz, ¿no? Como va a haber paz, entonces veníamos de guerras, veníamos persiguiendo a los cristianos, porque pues era el pueblo que traía problemas, y entonces dicen, no, bueno, para que ya no sea más problema, pues no vamos a empezar a adorar todos lo mismo, para que así pues podamos tener como algo en común y ya nos liguemos, ¿no? Y así como fue antes, pues se seguirá esparciendo, porque la idea es que, bueno, ahora que todos, el día de la familia, el que todos estemos bien, que por supuesto que todo lo necesitamos, pero entonces dejan de tener arriba y al frente a los mandamientos de Dios y pues lo que Él ha mandado en su palabra. Y veamos cómo se mantiene el mismo engaño a raíz de los tiempos, pero va cambiando de a poquitos. Antes como que perseguían a los cristianos, vamos a matarlos porque no lo hacen. Hoy en día tal vez no está ese poder aún, ¿no? Pero lo que Satanás no puede destruir, lo termina distrayendo. Y entonces usa esas sutilidades, como que hagamos un día para la familia, para que estemos todos juntos, para que sea de comunión, de unión, como tú lo decías. Tal cual. Pero finalmente termina siendo un día que no es, y termina distorsionando lo que creemos, y por paz, por llevarme bien con mi familia, porque mejoremos todo. Entonces, finalmente, lo veíamos en otros podcasts anteriores, como estoy adorando un día, Tal ¿sí? cual. Le estoy dedicando un día a Dios, y está bien. ¿Saben qué podemos aprender de esto, muchachos? Que aunque la mayoría haga o practique algo, no significa que sea lo correcto. Y, ¿saben? Siempre el día del sol, que es lo que Satanás propone es que adoremos
el día del sol, que es el domingo. Y este día siempre ha sido, a través de la historia de muchas culturas que no obedecen a Dios y que no siguen sus mandamientos, lo proponen, lo hacen. Los egipcios, los Asirios. persas, los Tal babilónicos, los asirios, todos siempre. En ese momento Constantino sabía que estaba declarando un decreto en el que unificara el cristianismo con el paganismo o con la religión o el sistema Otras creencias. romano. Ujú. Es decir, ellos, los romanos, adoraban y entendían al sol invictus. Ellos adoraban al sol. Entonces Constantino toma ese concepto, lo trae y le dice a los cristianos, es que ustedes también van a adorar a Dios y lo vamos a hacer el domingo. Y juntos vamos a adorar a Dios. Una falacia, Completa. verdades transmitidas con mentiras. mentiras. Entonces lo que trata de hacer Satanás con este personaje es implantar un estilo de vida que hasta nuestro presente tiene un efecto muy grande. Si nos damos cuenta, todos los comerciantes, todos los trabajos, la mayoría el sábado es cuando más tienen cosas que hacer, trabajos que realizar, universidades, empresas grandes, de todo. Nada para el sábado, solo paran los que guardan el sábado, los Así que es. guardan los mandamientos de Dios. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, nos damos cuenta que el domingo la gente cierra, la gente cesa, porque eso es un resultado que se ha dado con el tiempo de un estilo y de prácticas que hoy en día se evidencia. Y la gente le cuesta entender y saber cuál es el día verdadero. Pero la Biblia nos dice y la Biblia nos aclara que ese día es el sábado, es el día del Señor. Por eso es importante nosotros tener claro estos dos aspectos. Uno, lo que Satanás va a enseñar con la inmortalidad del A alma, través de la inmortalidad del alma. que nos hace acordarnos de Eva, ¿no? Sí. Cuando Dios también le dice a No Eva, morirás. no morirás, serás como Dios. Y Eva, ay, ¿cómo así? Tengo ganas de probar el Estoy fruto. interesada. Quiero no morir, pero experimentar lo que significa morir. Eso, ese engaño es hoy en estos días. Y también la falsa adoración a un día que no estableció Dios, que es el domingo. Pero ante todos estos males que se presentan y que hay muchos más, pero que estos dos son los dos pilares más fuertes de los que de ellos se derivan muchos engaños más. El Señor presenta un mensaje, y un mensaje que es contundente, y ese mensaje está en la cruz. Así es. El ¿Cierto? antídoto es la cruz. El antídoto es la cruz y todo lo representado en el mensaje de los tres ángeles, que es lo que estamos estudiando. Entender que Dios es el creador, que Dios es nuestro redentor, que a Él debemos temerle, temerle es un sentido de reverencia, de respeto, que tenemos que invitarlo a nuestras vidas y nosotros hacer lo posible por vivir un estilo de vida conforme a lo que Él quiere A que su nosotros voluntad. hagamos, Por supuesto. a su voluntad. Y requiere fidelidad, porque el antídoto es la cruz, es todo lo que Él nos muestra y que debemos seguirlo, ¿sí? Pero solo podemos obedecer con fe y solo podemos tener fe cuando queremos conocer a Dios, cuando nos acercamos a Él. Y ahí es donde entra la fidelidad, que incluso en estos últimos días la fidelidad es el mayor testimonio que podemos darle a las otras personas. Es más, nuestra vida en fidelidad puede ser el único testimonio que alguien tenga de conocer a Dios. Por eso Así también la es. importancia de ser fieles. Total. Y lo que decíamos en algún punto, que no es solo cuando nos invita a alejarnos de la Babilonia, a salir de Babilonia, es ir a eso, a que nuestra vida testifique lo que Dios ha hecho con nosotros. Y recordar, muy importante también, pues que no es por nosotros, ¿no? Es por la gracia del Señor que podemos obedecer sus mandamientos. Es muy fácil, y creo que la lección lo repetía muchas veces, muy fácil perder como el norte, ¿no? Es muy fácil, pues es que tenemos tanto ruido que no hay como un momento para realmente escuchar a Dios a veces, porque todo es ensordecedor, por así decirlo. Pero si estamos muy pegados a su palabra, es más fácil encontrar el camino. Entonces siempre recordar que no es por nosotros, pero si algo tenemos que hacer es por lo menos dejarnos encontrar y estar cerca de Él, y de esta manera pues encontrar en su palabra lo que Él dice, y por su gracia obedeceremos todos sus mandatos. Así es, muchachos, y saben, algo que para ir terminando vale la pena resaltar, que es nombrado también en Apocalipsis 18:4, pero que vale la pena decirlo, es que hay personas que están en este tipo de sistemas religiosos que son parte del pueblo de Dios. Tal Y el cual. llamamiento, el mensaje de los tres ángeles es que salgan de ese tipo de sistema religioso que no obedece a Dios, que
blasfema el nombre de Dios. Y ese llamamiento a nosotros es de tener una religión que no se basa en normativas, en hechos, en cosas, en estar centrados en nosotros mismos, sino en vivir por gracia para Dios y para con las personas. Así que el antídoto para el veneno que nos da Babilonia a través de su vino es un mensaje, un llamamiento final de arrepentimiento y obediencia a todos los que harán parte del pueblo de Dios. ¿Qué invitación le quieren hacer a los jóvenes que nos están escuchando y viendo, Luisa? Sí, y qué bonito saber, pues uno de los mensajes que podemos dejar es qué bonito saber que el Señor no nos juzga tal vez por tener algún tipo de, no sé, de equivocación o de pronto no estar en el camino. Siempre nos llama a regresar, a estar, y es nuestro, pues nosotros digamos que todos podemos ser salvos dentro de esta invitación, y simplemente pues requiere que la aceptemos, ¿no? Y si así hacemos, pues seguramente estaremos entre este pueblo escogido que Él ha definido para que podamos compartir una eternidad llena de diferentes maravillas que nos harán gozar mucho. Entonces la invitación es que no importa dónde estés, no importa lo que hayas creído antes, no importa nada de esto, siempre y cuando busques del Señor y le permitas que te hable y obedezcas a su ley. José. Requerimos de buscar a Dios intencionalmente, ¿sabes? Porque nuestra naturaleza tiende al mal, porque es tan fácil hacer el mal, ¿verdad? Porque es tan difícil acercarnos a Dios, porque es que es cuando voluntariamente decimos puedo ser diferente con Él. Entonces, buscar intencionalmente a Dios, porque Él es quien nos puede transformar, nos puede cambiar, porque es necesario para poder vivir con Él. Así es. Así que, jóvenes, hay una invitación muy importante para que nosotros entendamos lo que está revelado en su palabra y todo lo que está allí lo podamos guardar, que hagamos esfuerzos necesarios para creerle a Dios. No solo creer en Él, sino creerle a Él lo que ha dicho, lo que ha hecho y lo que Él hará por nosotros. Vale la pena hacerlo. Hay algo que nos espera que es mucho más grande incluso de lo que podemos imaginar. Así es. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Genial. Interesante, ¿no? Muy interesante, la verdad. Así que los invitamos para que sigan estudiando Inverso y lo puedan compartir en sus repasos de clases allá en sus iglesias, motiven a sus pastores, motiven a los líderes de jóvenes para que todos puedan estudiar esta clase de Inverso. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.